¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Nuevamente, Abelardo Vela, tu servidor. Para este video lo que hemos pensado es en continuar con lo que ya hemos estructurado en términos de lo que son las relaciones. Dentro de nuestros videos que hemos estado trabajando últimamente en los términos de lo que es una relación, se sientan las bases de una manera muy fuerte para de ahí entonces empezar a distinguir una relación muy especial, ¿sí? Una relación que no es cualquier relación, sino que es la relación que nos va a permitir trabajar con un montón de cuestiones, ¿sí? Y que usamos cotidianamente en muchos aspectos de nuestro trabajo matemático. ¿Cuál es esa relación? Es lo que llamamos función, ¿sí? Entonces, comenzamos. Como podrás darte cuenta, una relación y una función, podemos verlo así. Una relación puede ser una función, ¿sí? Y una función puede ser una relación. Ahora, es claro que una relación puede ser una función, pero no todas las relaciones son funciones, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Es dada la connotación sobre la cual se define el concepto de función. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Si nosotros hablamos de una función o de una relación, ¿sí? Regularmente afirmamos que esta relación se puede dar entre dos términos A y B, donde A y B están en un conjunto. En un conjunto A, supongamos, ¿sí? Lo que ocurre muchas veces, y lo vimos con las relaciones de equivalencia, ¿sí? Las clases de equivalencia más que nada, ¿sí? Es que si tenemos, por ejemplo, dos conjuntos y tenemos, pues, términos, este se puede relacionar con este con este y este con este. Este se puede relacionar con este se puede relacionar con este y este se puede relacionar con este con este con este y este con este. Es decir, se van a relacionar mutuamente. Este es el conjunto A y el conjunto A, supongamos que es el mismo, ¿no? Y lógicamente esto está en función de la relación que nosotros hayamos establecido. Puede ser una relación de orden, puede ser una relación de contención, en fin, podemos dar diferentes tipos de relaciones aquí. Pero la idea principal es ver cómo se da la relación entre estos términos. Y, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con nuestras relaciones de equivalencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que observamos? Pues observamos que teníamos un término A, teníamos un término B y podíamos tener un término C, donde A, por ejemplo, se podía relacionar con tres términos, x1, x2, x3, B se relacionaba con y1, y2 y y3, esto formando relaciones de equivalencia o clases de equivalencia. C, pues veámoslo así, con tres términos también, o sea, C es este sería z1, z2 y z3, ¿sí? ¿Cuáles eran las relaciones? Al ser relaciones de equivalencia, pues estábamos viendo que ocurría esto. ¿Sí? Eso era lo que ocurrió. En pocas palabras, voy a poner B acá abajo, ¿sí? Para que observemos esto. Entonces se daba una relación así, se daba la relación así, se daba esta relación, se daba esta relación también, esta y esta, ¿sí? Y lo mismo con C.
Lo mismo con C, lo podemos poner aquí, C. Entonces, B se podía relacionar con Z1, Z2, Z3. Y esto ocurría para todos los términos. ¿Sí? Eso es lo que en general me decían mis clases de equivalencia. Porque podía tomar cualquier término del conjunto. Si yo lo especificaba, los demás se tenían que poner en relación con él si era una clase de equivalencia. Lo mismo para cualquiera de los otros conjuntos. Entonces, esto lo vimos claramente. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues lógicamente estas relaciones guardan un aspecto muy importante en cuanto a las cuestiones matemáticas de la aritmética. Pero si queremos avanzar, queremos observar otros fenómenos, ¿sí?, dentro de las matemáticas, dentro de la química, la física, la biología, etcétera, ¿sí?, las finanzas, tendríamos que pensar en otro tipo de relación, una relación más específica con respecto a una cuestión muy fundamental que sería una función. Entonces, ¿qué es lo que hace una función? Una función o una relación que es una función se va a asociar solo y únicamente con un solo elemento de este conjunto. No puede ocurrir esto no. A esta relación la vamos a llamar función. En pocas palabras, lo que estamos viendo, ¿sí?, es que una función también es un término, o lo vamos a denotar de esta forma, que va de A en B, es una función que va de A en B, pero también tenemos que darnos cuenta que esto se implica de la siguiente forma. F, al ser una relación, va a estar contenida en A cruz B. Es decir, si nosotros tenemos nuestra función y lo que estamos observando es que este elemento se relaciona única y exclusivamente con este se relaciona únicamente y exclusivamente con podría ser el caso que se relacionase con también, es decir, tenemos 1, 2, 3, tenemos A y B, 1, 2 y 3 se van a relacionar 1 con A, 2 y 3 con B. No hay ningún problema con esto, porque existe un término, ¿sí? Para todo B existe un solo término en A, ¿sí?, tal que se relaciona única y exclusivamente con El 2 también se relaciona con se puede relacionar con estos dos, no hay ningún problema. Pero 2 solo se puede relacionar con B y no con otro. 3 se puede relacionar con B también y no con otro. También podría ser que 3 se relacionara con A y que 2 se relacionara con A, pero no con ningún otro. Podría haber más términos, podría estar C, D y E, ¿sí?, y que no se relacionaran con estos tres al final. ¿Eso a qué me llevaría? Pues simplemente a que esta relación la vamos a redefinir. ¿Cómo? Con el nombre de función. Entonces, a partir de ahí vamos a poner la siguiente definición. Bien, ya tenemos aquí nuestra definición y lo que enuncia es, si tenemos una función, si tenemos una relación denotada por f en los conjuntos A y B tales que f es un subconjunto de A cruz B, como lo hemos observado para las relaciones, es claro que f es un subconjunto de A cruz B, ¿sí?, y llamamos función a esto, ¿sí?, entonces vamos a tener ya lo que es nuestra definición de función. Ahora, esto es en cuanto a lo que estamos viendo, nada más como la definición de función, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Pues lógicamente es qué ocurre entre A y B con respecto a la relación f, a la función, ¿sí? Ya la podemos llamar función. Lo que está ocurriendo aquí es, de alguna manera, tenemos que ver, ¿sí?, que dentro de nuestro conjunto B hay elementos, ¿sí?,
Y dentro de nuestro conjunto A también hay elementos, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos términos, ¿sí? A1, A2, A3, A4, y así puedo ir infinitas veces. Y puedo tener B1, B2, B3, B4, etc. Lo que surge aquí es, una vez que relacionamos este con este, y cuando denotamos esta relación en términos de la función, ¿sí? Tenemos que escribirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver que tenemos una B, y cuando esa B está asociada bajo la función en A, pues la vamos a denotar como f de A. ¿Sí? En este caso podría ser B1, pero es cualquier B que yo me tome en el conjunto B, ¿sí? Y le voy a asociar uno y solo uno de los elementos de A en B. Entonces, esto lo voy a conocer como esto lo vamos a conocer como regla de correspondencia. Y esto sucede también cuando asociamos un término a un término B equivalente a f de A. ¿Sí? Bajo estos términos van a ocurrir dos cosas. La primera es que al término A, este conjunto, lo vamos a denominar el dominio de la función. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en las relaciones nosotros tenemos un dominio y tenemos un rango. Pero aquí no vamos a llamar rango, también lo podemos llamar rango, pero vamos a ser un poco más específicos y lo vamos a llamar codominio al conjunto B. ¿Sí? Y aquí vamos a guardar ciertas diferencias y vamos a ver. Por lo que vimos hace un momento, tenemos esta otra definición. Vamos a tener una función, ¿sí? Ya con la notación como la habíamos definido. Entonces tenemos que esta función tiene tres condiciones que vamos a denominar, por ejemplo, si tenemos A y B, donde A está en A y B está en B, ¿sí? La vamos a llamar regla de correspondencia al término f de A definido como B, ¿sí? O sea, existe un término B tal que lo vamos a denotar f de A, ¿sí? Y tenemos, por otro lado, también vamos a denominar, en este caso, al conjunto A lo vamos a llamar dominio de F. Y al conjunto B lo vamos a denominar codominio de F. ¿Sí? Esto, de alguna manera, nos prepara para lo que sigue. Vamos a ver de qué se trata. Hemos observado que dentro de lo que es el dominio y el codominio, no hay ninguna ambigüedad, pero se puede presentar cierto tipo de ambigüedad cuando estamos trabajando con los elementos del codominio. ¿En qué sentido? Porque de alguna forma puede ocurrir que si yo tengo al conjunto A y tengo al conjunto B, y ya sé que este es mi dominio bajo F, este es mi dominio y este es mi codominio, ¿sí? Y tengo algunos elementos en A y tengo otros en B, lo que está ocurriendo es que si yo tengo términos que estoy relacionando entre A y B, estos de aquí, ¿sí? De alguna forma juegan un papel. ¿Qué papel? Este término que es A1 puedo asociarlo con B1. A este término B1 lo voy a definir como la imagen de A bajo F. Es decir, B1 es la imagen de A1 bajo F, o dada por F.
Y lo mismo para A2, para A3 y para A4. Entonces tendríamos la asociación con B2, B3 y B4. Pero ¿qué pasa con B5 y qué pasa con B6? Que no están asociadas a ningún término de A. Están dentro del codominio de B, ¿sí? Pero no están asociadas a ningún término de A. Si yo las asociara, entonces ya no tendría una función, tendría una relación. Eso sí puede pasar, ¿sí? Pero si es el caso donde estamos trabajando estrictamente con una función, lo que va a ocurrir es que la unión de todos estos términos, ¿sí? B1, B2, B3, B4, me van a generar un nuevo conjunto. Un conjunto que voy a llamar la imagen f de A, y esta va a estar contenida en B. Es decir, puede ser el caso que f de A sea B también, pero la mayor parte de las veces f de A está contenida en B, ¿sí? Es ahí donde este asunto de imagen y codominio pueden hacernos, pueden confundirnos incluso, ¿sí? Pero tenemos que tener bien en claro que la imagen de A es aquella que se da a partir de la relación de los términos de A con los términos de B, donde si quedan algunos términos de B sueltos, pues estos van a pertenecer al codominio, pero no van a pertenecer a la imagen, ¿sí? Entonces, la imagen está contenida en el codominio de la función, ¿sí? Es ahí donde está la diferencia entre estos dos términos. Y es importante que los tengamos en cuenta porque cuando hablemos de imagen nos estamos refiriendo a todos los términos que bajo F tienen un término de A a B, nada más. Y cuando nos referimos al codominio nos estamos refiriendo al conjunto B en total, ¿sí? En ese caso quedaría claro entonces que este está contenido en este, ¿sí? Y con eso, de alguna manera, queda zanjada la idea de una función, ¿sí? En donde este subconjunto, ¿sí? Se puede interpretar de la siguiente forma. Algo que tenemos que tener en mente es lo siguiente. Nosotros podemos representar de forma gráfica a nuestra función. Es correcto lo que nosotros podemos hacer cuando, por ejemplo, observamos que nuestro conjunto A cruz B, esta relación, ¿sí? Se puede interpretar de la siguiente forma, como un plano cartesiano, donde A es el conjunto es el conjunto que está en la recta A y B es la recta definida verticalmente. Entonces, A es la recta horizontal, lógicamente estas son perpendiculares, ¿sí? Y esta es horizontal y esta es vertical. Y aquí voy a tener el origen, ¿sí? Y si yo doy un término A, voy a tener otro que será f de A. Entonces, lo que va a generar esto es un punto, ¿sí? En el plano cartesiano, como ya lo hemos visto en otros cursos. Entonces tenemos A y f de A. Entonces, lo que estamos observando es que A, el punto A, f de A, es un término que pertenece a... Perdón. Pertenece a A cruz B, ¿sí? Pero, en este caso, vamos a llamar a F el conjunto de puntos de la gráfica, ¿sí? Tales que tenemos A, F de A, ¿sí? Son los elementos dados en un par ordenado, tales que estos pertenecen a cruz B, ¿sí? Donde A está en A. O sea, es el conjunto de puntos definidos por la gráfica. Entonces,
A esto lo puedo llamar también como la gráfica de f. O sea, este conjunto es el conjunto de puntos dentro del plano cartesiano, al cual pues voy a llamar gráfica de f. Y con esto vamos a trabajar posteriormente bastante, ¿sí? Después de ver todo lo que son las propiedades de los reales, ¿sí? Antes estamos definiendo lo que es una función porque necesitamos ciertos aspectos de las propiedades de las funciones para hacer algunas definiciones dentro de lo que son las propiedades de los números reales, ¿sí? Vamos a terminar esto y lo vamos a ver como una pequeña introducción a lo que son las funciones y después abordaremos más sobre lo que son las funciones, ¿sí? Cuando es una función inyectiva, cuando es sobre y cuando es biyectiva. Pero eso lo veremos en otro video. Espero que esto te ayude y te sirva para lo que sigue, porque es muy importante. Cuídate y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.